Hola chicos, mi nombre es Luis Enrique Arámbulo Celi y yo les voy a explicar un tema muy importante ya que ahorita estamos en el contexto de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. ¿no? Tiene que ver mucho, pero sí se relaciona a un cuadro clínico muy severo que ellos hacen, los pacientes. Entonces, voy a explicarles acerca de la insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cómo se diagnostica una insuficiencia respiratoria? Ya hablando ya desde el momento en que la persona está mal, tiene dificultad para respirar. Entonces, cuando el paciente va al hospital, lo primero que hace el médico es saturarlo. Si tiene bajo de 95, se considera una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y aparte, se diagnostica mediante un análisis invasivo, ¿ve? El análisis de gases arteriales. Entonces, este valor, esta prueba me va a dar un diagnóstico más preciso de lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, hay que recordar que los valores normales de estos dos gases muy importantes que nos ayudan en el intercambio de gases, en el intercambio gaseoso que realizan nuestros pulmones, están el oxígeno y el CO2. El oxígeno en la sangre arterial, ¿no? Lo que va a medir este parámetro, está entre 80 y 100. Si está entre estos rangos, es normal. En la parte venosa, que no estamos hablando de eso, sino que también es importante saberlo, hay una concentración de oxígeno entre 40 y 50 milímetros de mercurio. La concentración de oxígeno, de CO2 o de dióxido de carbono en la sangre arterial tenemos de 35 a 45 milímetros de mercurio. En la parte venosa tenemos entre un rango de 45 y 50 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que cuando los gases arteriales o también en el dato de la presión parcial de CO2 varía entre 35 y 45 en la parte arterial. Entonces, si de ello disminuye, hay una disminución al momento de sacarlo, nosotros observamos que hay menos de 35, se le considera una hipocapnia. Y si hay mayor de 35, se le va a considerar una hipercapnia. Bien, ahora, cuando hablamos de la presión parcial de oxígeno, es menor de 60 milímetros de mercurio. Vamos a hablar de una hipoxemia. Sí está grabando. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos aquí la clasificación de las insuficiencias respiratorias agudas. Tenemos presión parcial de oxígeno menor que 60 o igual milímetros de mercurio. Cuando estamos hablando de una insuficiencia respiratoria aguda de tipo 1, estamos hablando de, estamos hablando de una una hipoxemia. Pero también en el parámetro de la presión parcial de CO2 está normal. Entonces, ¿qué me indica este cuadro? Me indica que el paciente puede tener un diagnóstico de una neumonía o un trastorno en la ventilación y perfusión. Ventilación que le da el alveolo con el aire y la perfusión que le da el capilar, ¿no? El capilar, que es donde ocurre el intercambio de gases, ¿no? Si este no es igual a 1, entonces hay un problema de insuficiencia respiratoria aguda, o es diferente de 1, perdón. Cuando la presión parcial de CO2 aumenta, se le considera una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Hay una dificultad para la salida del CO2. Entonces, ¿eso qué me da a entender? Que hay una obstrucción, tanto en las vías aéreas bajas como medias o altas, ¿no? Puede haber una obstrucción. Entonces, cuando pasa eso, se sospecha de asma y de POC, que son las más frecuentes. Recuerden, obstrucción que tiene una dificultad para eliminar el CO2, ¿no? No se equilibra. Entonces, las insuficiencias respiratorias tipo 3 tenemos dos. Una es de tipo A, tipo B. La de tipo A, estamos hablando de una hipoxémica.
Y la de tipo B estamos hablando de una hipercapnia. Y también se asocia al síndrome de Guillain-Barré, porque un cuadro clínico del Guillain-Barré que va paralizando los músculos, desde los miembros inferiores hasta los miembros superiores. Va a llegar un momento en que va a llegar al diafragma, a los músculos intercostales, entonces el paciente hace un cuadro de insuficiencia respiratoria. Luego tenemos de tipo B, también llamado perioperatorio. Entonces, esto puede ocurrir cuando unos pacientes tienen una operación que luego se complica y hace un cuadro de insuficiencia respiratoria. Y el de tipo 4 nos va a generar un shock o una hipoperfusión, ¿no? Y esto es mayormente lo que se asocia al COVID-19, es producto de una neumonía que luego nos puede tener un shock, ¿no? Un shock o una hipoperfusión. Muchas gracias, espero que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado. Cualquier comentario, cualquier cosa que yo haya dicho mal, me lo pueden hacer saber, ¿no? Recuerden que nadie es perfecto y he hecho el esfuerzo muy grande para hacerles este pequeño resumen y espero que les haya gustado. Muchas gracias.